Todos conocemos a Moisés, el gran líder que guió al pueblo de Israel fuera de Egipto, el profeta que habló directamente con Dios en el monte Sinaí y entregó los 10 mandamientos. Sin embargo, hay un aspecto de su vida que ha permanecido casi ignorado: sus hijos. Moisés tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer, pero curiosamente la Biblia apenas los menciona, a pesar de la trascendencia de su padre en la narrativa bíblica. Estos 2 personajes prácticamente desaparecen de la historia. ¿Qué sucedió con Gersón y Eliezer? ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre ellos? Hoy exploraremos este misterio y analizaremos qué enseñanzas podemos extraer sobre los hijos olvidados de Moisés. Para comprender el motivo de su casi total desaparición en la narrativa bíblica, debemos primero conocer el contexto familiar de Moisés, uno de los personajes más destacados del Antiguo Testamento. Tras huir de Egipto por haber matado a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés encontró refugio en la tierra de Madián, donde conoció a Séfora, hija de Jetro, un sacerdote de Madián. Jetro desempeñó un papel fundamental en la vida de Moisés, tanto como mentor espiritual como suegro, brindándole apoyo y refugio en un momento en que Moisés estaba en el exilio. Huyendo de la justicia egipcia, Moisés se casó con Séfora y comenzó una nueva vida como pastor en Madián. Durante ese tiempo en el exilio, Moisés tuvo 2 hijos con Séfora. El primero de ellos fue Gersón, cuyo nombre posee un significado profundo: extranjero allí. Este nombre refleja el estado emocional de Moisés en esa etapa de su vida. Como se menciona en Éxodo 2:22, Moisés se sentía como un extraño en tierra ajena, lejos de su pueblo, su identidad y su misión. El nombre encapsula el sentimiento de desarraigo y soledad que Moisés experimentó durante sus años de exilio en Madián. El segundo hijo fue Eliezer, cuyo nombre significa Dios es mi ayuda. Este nombre tiene un significado espiritual igualmente importante. Moisés, al recordar cómo Dios lo ayudó a escapar de Egipto y lo protegió en su tiempo de exilio, decidió dar a su hijo un nombre que reflejara esa intervención divina en su vida. Eliezer es un recordatorio de que a pesar de las dificultades y los momentos de angustia, Dios estuvo presente para ayudarlo y guiarlo. Estos nombres, tanto Gersón como Eliezer, no son meros detalles en la historia de Moisés, sino que representan etapas claves en su vida. Gersón refleja el sentido de alienación y aislamiento que Moisés sintió como exiliado, y Eliezer es un testimonio del poder salvador de Dios en momentos de crisis. Los nombres de estos hijos son como marcadores de las experiencias espirituales y emocionales que Moisés vivió en su largo camino hacia convertirse en el líder que Dios usaría para liberar a Israel. Sin embargo, a pesar de esta importante conexión personal y espiritual, lo curioso es que después de estas primeras menciones en las Escrituras, Gersón y Eliezer prácticamente desaparecen de la narrativa bíblica. Aunque se mencionan brevemente al principio de la historia de Moisés, no se les otorga el protagonismo ni el impacto que podríamos esperar para los hijos de una figura tan crucial en la historia de la fe judía y cristiana. ¿Por qué? ¿Qué les sucedió? ¿Y qué nos puede enseñar este misterioso silencio en la Biblia? Este enigma abre una puerta a la reflexión sobre la importancia de los personajes bíblicos y el lugar que ocupan en el plan de Dios, a pesar de no tener un papel protagónico. Vamos a explorar más a fondo este misterio y lo que podemos aprender de la casi olvidada historia de los hijos de Moisés. Uno de los pocos momentos en los que Gersón y Eliezer reaparecen es en Éxodo 18:6, cuando Jetro, el suegro de Moisés, lleva a Séfora, la esposa de Moisés, y a sus hijos al campamento israelita en medio del desierto.
Es un momento familiar e íntimo en el que Moisés se reúne con su familia después de haber liderado a los israelitas fuera de Egipto. Sin embargo, aunque el pasaje menciona a sus hijos, no se les otorga ningún papel prominente en la narrativa. Gersón y Eliezer están presentes, pero la historia continúa centrándose en Moisés y en los acontecimientos más grandes de la liberación de Israel. No se menciona que participaran en las decisiones importantes o que tuvieran algún tipo de liderazgo en el campamento israelita. Más adelante, en 1 Crónicas 23, 15, 17, se menciona nuevamente a Gersón y Eliezer como parte de los descendientes de Moisés, y se nos informa que tuvieron hijos propios. Gersón tuvo un hijo llamado Zebuel, quien aparentemente se convirtió en jefe de su linaje, y Eliezer tuvo un hijo llamado Rehabías. Sin embargo, la información que se nos da aquí es escasa y no se destaca ninguna contribución significativa que estos descendientes hayan hecho en la historia de Israel. Aunque sabemos que formaron parte del linaje de Moisés, no vemos que hayan tenido el impacto que podríamos esperar considerando la prominencia de su padre. Una de las posibles razones por las que los hijos de Moisés no juegan un papel más destacado en la narrativa del Éxodo o en el liderazgo de Israel puede ser el enfoque de la historia en otros líderes clave durante el Éxodo y el establecimiento de Israel como nación. Personajes como Josué, Aarón y los levitas desempeñaron roles fundamentales. Josué se convirtió en el líder que finalmente llevaría a los israelitas a la tierra prometida, mientras que Aarón y sus descendientes fueron seleccionados para desempeñar el sacerdocio y el liderazgo religioso de Israel. Esto puede haber relegado a Gersón y Eliezer a un segundo plano, ya que Dios tenía planes específicos para otros líderes en ese tiempo crucial. Otra posible razón es que, aunque Gersón y Eliezer eran descendientes de Levi, no eran levitas de alto rango en el sistema sacerdotal. El sacerdocio se centró en Aarón y su descendencia, lo que significa que aunque Gersón y Eliezer eran de la tribu de Levi, no ocuparon roles prominentes en el liderazgo religioso o administrativo de Israel. Este enfoque en la familia de Aarón podría explicar por qué no vemos a los hijos de Moisés tomando el lugar de su padre en la narrativa. Aunque los hijos de Moisés no jugaron un papel visible en la historia de Israel, eso no significa que no tuvieran importancia en los planes de Dios. La historia bíblica está llena de personajes que, aunque no ocuparon roles principales, desempeñaron partes clave en el cumplimiento del plan divino. A veces, Dios elige usar a otras personas para llevar a cabo sus propósitos. Incluso cuando podríamos esperar que los hijos de los grandes líderes ocupen un lugar destacado. El enfoque no siempre está en el linaje familiar o la herencia, sino en la voluntad soberana de Dios de elegir a quienes Él considera para cumplir sus planes. En este caso, los hijos de Moisés nos recuerdan que la grandeza espiritual no siempre está ligada a la prominencia o al reconocimiento público. Gersón y Eliezer vivieron sus vidas fuera del centro de atención, pero aún formaron parte del pueblo de Dios y su plan más amplio. A primera vista, parece lógico pensar que tras la muerte de Moisés, sus hijos Gersón y Eliezer habrían heredado el liderazgo de Israel. Sin embargo, como vemos en la historia bíblica, no fueron ellos quienes tomaron las riendas. En su lugar, Josué, un fiel seguidor de Moisés, uno de los espías enviados a explorar la tierra prometida, fue designado como su sucesor. Esto plantea una pregunta: ¿por qué los hijos de Moisés no asumieron papeles más prominentes en la historia de Israel? En Números 27, 18, 23, se nos muestra que Dios mismo eligió a Josué como sucesor de Moisés. Moisés fue instruido para poner sus manos sobre Josué y pasarle la autoridad para guiar al pueblo de Israel,
Aunque en términos humanos hubiera sido lógico que los hijos de Moisés asumieran ese liderazgo, Dios tenía un plan distinto. La elección de Josué no fue un desaire a Gersón y Eliezer, sino parte del plan soberano de Dios para el futuro de su pueblo. Josué había demostrado ser fiel, valiente y obediente durante todo el tiempo que sirvió bajo Moisés, lo que lo hizo la elección adecuada para continuar la tarea de llevar a Israel a la tierra prometida. A lo largo de la narrativa bíblica, no hay ninguna mención que indique que Gersón o Eliezer recibieran un llamado divino para liderar al pueblo de Israel. Mientras que Moisés fue claramente elegido por Dios para liberar a su pueblo, no encontramos un paralelo en la vida de sus hijos. Algunos comentaristas bíblicos han sugerido que el tiempo que Moisés pasó alejado de su familia pudo haber jugado un papel en la desconexión entre él y sus hijos. Como líder del pueblo de Israel, Moisés tuvo que enfrentar una serie de desafíos que lo mantuvieron lejos de su esposa Séfora y sus hijos durante largos periodos. Es posible que la falta de cercanía o el tiempo limitado que Moisés tuvo con Gersón y Eliezer influyera en su capacidad para prepararlos para el liderazgo. Aunque esto es especulación, es una posibilidad a tener en cuenta al considerar por qué los hijos de Moisés no asumieron roles más destacados. A veces, Dios asigna roles más ocultos, pero igualmente significativos, dentro de su plan, y la historia de Gersón y Eliezer podría reflejar este principio. Aunque no fueron líderes nacionales como su padre, pudieron haber servido de otras maneras que no se registraron en el texto bíblico. La ausencia de los hijos de Moisés en el liderazgo de Israel nos enseña una lección. El liderazgo en el reino de Dios no siempre sigue las expectativas humanas. En nuestra cultura tendemos a esperar que los hijos de los grandes líderes sigan sus pasos, pero en el reino de Dios, la elección del liderazgo no está basada en la herencia sino en el llamado divino. Dios tiene un plan único para cada persona, y no siempre se trata de estar en el centro de la acción. Algunos sirven en el liderazgo visible, como Moisés o Josué, mientras que otros, como Gersón y Eliezer, cumplen su propósito de maneras menos evidentes. Este ejemplo nos recuerda que en la obra de Dios, lo más importante no es el lugar que ocupamos, sino la fidelidad con la que cumplimos nuestro llamado, sea visible o no. La historia de Gersón y Eliezer nos desafía a estamos dispuestos a servir a Dios, incluso si nuestro papel no es visible o reconocido. Aunque Gersón y Eliezer, los hijos de Moisés, no desempeñaron roles prominentes en la narrativa bíblica, su impacto no desapareció por completo. A través de sus descendientes, vemos que el legado de Moisés fue preservado y continuó jugando un papel importante en la historia de Israel, aunque no de manera tan visible como podríamos haber esperado. En Primera Crónicas 23:17 se menciona que Eliezer tuvo un hijo llamado Rehabías, y se nos da una clave importante sobre su linaje. La Biblia Rehabías tuvo muchos descendientes. Esta breve declaración es significativa porque muestra que el linaje de Moisés a través de Eliezer fue preservado de manera abundante. La preservación del linaje de Moisés a través de Rehabías asegura que aunque Eliezer no fue un líder notable, su familia permaneció como parte de la historia continua del pueblo de Dios. Por otro lado, el linaje de Gersón también desempeñó un papel significativo en la historia de Israel, particularmente en el servicio al templo. En Primera Crónicas 26-24 se menciona a Zebuel, un descendiente de Gersón, como el jefe del tesoro de la casa de Dios durante el reinado de David. Este es un detalle crucial, ya que muestra que aunque Gersón no fue una figura destacada durante el liderazgo de su padre Moisés,
su linaje continuó sirviendo en roles importantes dentro de la estructura religiosa de Israel. El hecho de que uno de sus descendientes estuviera a cargo del tesoro del templo en tiempos de David revela que el linaje de Gersón no se desvaneció, sino que continuó desempeñando funciones clave en la vida religiosa del pueblo. Si te ha gustado este video, no te pierdas otros videos del canal que aparecerán en pantalla en unos instantes. Haz clic en alguno de ellos y sigue profundizando en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.